¿Cómo es posible que una de las naciones más ricas del mundo, con una riqueza petrolera que parecía infinita, termine protagonizando una de las peores crisis humanitarias de la historia moderna? Hoy vamos a desentrañar el trágico colapso de Venezuela. Miren esto, el contraste es que es durísimo. Hace apenas un par de décadas, Venezuela era la joya de Sudamérica. Hoy, su nombre es sinónimo de crisis y exilio. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo se llegó a este punto? Para entenderlo, tenemos que ir para atrás. Porque, claro, para entender la magnitud de la caída, primero hay que ver desde qué altura se cayó. Imagínense, una época dorada. Había estabilidad, el dinero fluía, un crecimiento que parecía no tener fin. Pero, como suele pasar, debajo de esa superficie tan brillante, los cimientos de esa prosperidad eran muy, muy frágiles. A ver, el problema era uno, el petróleo. Todo el país dependía de una sola cosa. Cuando los precios estaban por las nubes en los años 70, el gobierno gastó sin control. Una fiesta total, a crédito. Pero ¿qué pasa cuando la música para? Que en los 80 los precios se desplomaron y la fiesta se convirtió en una resaca brutal, una crisis económica terrible. Y la gente, claro, estaba furiosa con sus políticos. El escenario estaba listo para un cambio drástico. Y en medio de todo ese caos, de ese resentimiento, cuando la gente está desesperada, siempre aparece alguien que promete ser la solución. Y ese alguien tenía nombre y apellido, Hugo Chávez, un joven militar carismático. En el 92 intentó tomar el poder a la fuerza y falló. Pero aquí viene lo increíble. Su discurso de rendición, televisado a todo el país, en vez de hundirlo, lo convirtió en un héroe para millones que estaban hartos de lo mismo de siempre. Así que sale de la cárcel, y esa popularidad era un cohete. Se montó en esa ola de descontento popular y ¡pum!, ganó las elecciones presidenciales de 1998, con un contundente 56%. Más de la mitad del país le dio su confianza. Y una vez en el poder, Chávez no perdió el tiempo. Empezó a mover sus fichas, y rápido. En el 99, reescribió la Constitución, para, claro, poder quedarse más tiempo. En 2002, sobrevivió a un golpe de Estado en su contra. Un año después, acabó con una huelga gigante y despidió a 18,000 empleados de la petrolera estatal, el corazón económico del país. Y para rematar, en 2004, la oposición intenta sacarlo con un referéndum, y lo gana cómodamente, 1-1, fue eliminando todos los obstáculos. Bueno, con todo el poder ya en sus manos, sin nadie que le hiciera sombra, Chávez puso en marcha el corazón de su proyecto. La famosa expropiación. ¿Qué es eso? Sencillo, el Estado podía llegar y decir, esto que es tuyo ahora es mío. Ya fuera tu empresa, tu finca, lo que sea. Así de simple y así de drástico. Y no fue una cosa de un par de empresas, no, fue masivo. Hablamos de tierras, de empresas de teléfonos, la luz, el acero, el cemento, hasta las que hacían leche y vidrio. Prácticamente ninguna industria se salvó. Y claro, detrás de esa palabra, expropiación, hay historias humanas, hay dramas personales, gente que de un día para otro perdió el trabajo de toda una vida. Sin más, es una realidad muy dura. Esto generó una especie de espiral destructiva. A ver si me siguen. Primero, el gobierno ponía precios de ventas súper bajos, imposibles. Obviamente, las empresas no podían vender a pérdida, así que quebraban. Ahí entraba el gobierno, las expropiaba y encima las acusaba de ser las malas de la película. Y al final, esas empresas, ahora en manos del Estado, se volvían un desastre de ineficiencia y corrupción. El resultado, la producción del país se fue al piso. Y todo esto, Chávez lo envolvía en un discurso muy potente. Ser rico es malo. Era una idea central en su retórica. Pero detrás de ese discurso había una ironía gigantesca. Una ironía que se ve muy clara aquí. Mientras condenaba la riqueza, se dice que su propia familia, bueno, digamos que no le iba nada mal. Se estima que su hija, María Gabriela, tiene una fortuna de unos 4,000 millones de dólares, una cifra que choca de frente con el discurso oficial. Pero esa era de Chávez, que se mantuvo a flote en gran parte por los altísimos precios del petróleo, tuvo un final abrupto. Y lo que vino después
fue todavía más oscuro. Chávez muere de cáncer en 2013 y antes de morir nombra a su sucesor, Nicolás Maduro, un hombre de su total confianza, sí, pero sin el arrastre popular ni el carisma de su mentor. Y eso se notó al instante. Maduro gana sus primeras elecciones, pero por un pelito. Miren los números, menos de un 2% de diferencia. La oposición gritó fraude. Con tan poco apoyo y con la economía ya hundiéndose, a Maduro solo le quedó un camino para mantenerse: la represión. Y la economía, bueno, no se hundió, implosionó. Para 2017, la inflación alcanzó una cifra que parece un chiste. 1.000.000%. 1.000.000. El dinero literalmente no valía nada. La gente usaba los billetes para hacer carteras o adornos, porque valían más como papel que como plata. Y el resultado de todas estas décadas de malas decisiones fue la ruina total de un país y de su gente. La vida se convirtió en una pura lucha por sobrevivir. El 90% de la gente en la pobreza. Filas de horas para conseguir un poco de comida. El hambre era tan brutal que hasta se le puso un nombre: la dieta de Maduro. El venezolano promedio perdió 11 kilos en un solo año. Y a eso hay que sumarle la falta de medicinas, los apagones constantes y una delincuencia fuera de control. Y en lo político, lo poco que quedaba de democracia se acabó en 2017. Maduro básicamente se inventó una asamblea constituyente paralela para quitarle todo el poder al Congreso, que lo había ganado la oposición. Fue el punto final, la dictadura ya sin caretas. Ante ese panorama, ¿qué hizo la gente? Huir. Más de 6 millones de personas se han ido del país. 6 millones, uno de los éxodos más grandes de la historia moderna. Gente caminando por días, por semanas, con lo opuesto, para buscar un futuro. La historia de Venezuela es una lección durísima de cómo se puede pasar de la mayor riqueza a la ruina más absoluta, de la democracia a la dictadura. Y la pregunta que flota en el aire es esa: si Venezuela, esa tierra que alguna vez fue de promesas, podrá algún día reconstruir todo lo que perdió.